Hola amigos. Hoy les traigo una historia realmente conmovedora que no se pueden perder. Se llama Raíces de Esperanza y nos lleva al corazón de la Ciudad de México, donde un niño llamado Emiliano es abandonado en las frías calles, hasta que una familia llena de amor y compasión le encuentra y le da una nueva oportunidad de tener un hogar. Acompáñenme en esta increíble historia de segundas oportunidades, de la búsqueda por pertenecer y de cómo el amor puede transformar vidas. Si les gusta este tipo de contenido, asegúrense de darle like a este video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias emocionantes. Comencemos. Capítulo 1. Una noche de invierno. Era una noche fría en la Ciudad de México, una de esas noches en que el viento parece cortar hasta los huesos. El cielo estaba cubierto de nubes, sin dejar ver una sola estrella, y las calles de un vecindario a la periferia se veían desiertas, con apenas algunos faroles antiguos iluminando los rincones oscuros y las fachadas descuidadas de los edificios. En una de esas esquinas, junto a una pared con grafitis, un niño se acurrucaba sobre un cartón sucio, buscando refugio del frío. Su nombre era Emiliano, aunque en su corta vida, de apenas 7 años, había aprendido a no esperar que nadie lo llamara por su nombre. Abandonado por su familia hace apenas unos días, llevaba una camiseta vieja y un par de pantalones gastados que no le cubrían bien del viento helado de la ciudad. Sus zapatos estaban rotos, y en el rostro tenía manchas de tierra que le hacían ver aún más pequeño y desprotegido. Emiliano recordaba vagamente el día en que su madre lo dejó en ese mismo lugar. La imagen de ella alejándose estaba grabada en su mente como un sueño borroso. Había intentado llamarla, pero las palabras no salieron. Solo pudo ver cómo se perdía en la distancia sin siquiera voltear a mirarlo. Desde entonces, había aprendido a sobrevivir como podía, a mendigar algo de comida, a esconderse de la policía y de las personas que lo miraban con desconfianza o desprecio. Esa noche, el hambre y el frío parecían ser más fuertes que nunca. Emiliano abrazaba sus rodillas, temblando, deseando tener al menos una manta o algo caliente para cubrirse. Sus pequeños ojos se fijaban en el suelo, mientras trataba de ignorar el miedo que se acumulaba en su pecho. El silencio de la calle solo era roto por el sonido ocasional de algún auto lejano o el murmullo de una conversación a lo lejos. Pero de repente, Emiliano escuchó unos pasos que se acercaban. Levantó la cabeza, alerta, preparándose para correr si era necesario. Su experiencia le había enseñado que la gente en la calle podía ser peligrosa, especialmente para un niño solo. Sin embargo, esta vez, algo fue diferente. Delante de él, apareció una mujer de mirada amable y vestida con un abrigo modesto, pero cálido. Sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y compasión al ver a Emiliano ahí, solo y vulnerable en medio de la noche. ¿Qué haces aquí, pequeñito?, preguntó la mujer en un tono suave, casi como si temiera asustarlo. Emiliano no respondió de inmediato. Sus instintos le decían que no debía confiar en nadie, pero había algo en la voz de esa mujer que lo hacía dudar. Tal vez era el tono cálido y la gentileza en sus ojos. Finalmente, con un hilo de voz, respondió: «No tengo a dónde ir». La mujer suspiró, claramente conmovida. Se arrodilló para estar a su altura y lo miró fijamente, como intentando entender por qué alguien tan pequeño estaba en una situación así. Tras un momento de silencio, le sonrió y extendió la mano. «Mi nombre es Carmen. Vamos, ven conmigo. No te puedo dejar aquí con este frío». Emiliano dudó. Había aprendido que, en la calle, aceptar ayuda de desconocidos podía ser peligroso. Pero sus opciones eran limitadas y su cuerpo temblaba de frío y hambre. Al final, tomando una decisión impulsada más por la necesidad que por la confianza, se levantó lentamente y tomó la mano de Carmen. El camino hacia la casa de Carmen fue breve, aunque para Emiliano se sintió como un viaje al otro lado del mundo. Él no estaba acostumbrado a ver personas dispuestas a ayudar, y sentía el peso de la desconfianza en cada paso. A pesar de eso, había algo reconfortante en la calidez de la mano de Carmen, algo que lo hacía sentir que, tal vez, estaba a salvo. Al llegar a una pequeña casa, Carmen lo invitó a pasar. La casa era modesta, con muebles antiguos pero bien cuidados. Todo tenía un aroma a hogar, un olor a sopa recién hecha y a cobijas limpias que hacía que Emiliano se sintiera un poco más seguro. Carmen lo guió hasta la cocina y le sirvió un plato de sopa caliente. Emiliano no recordaba la última vez que había comido algo tan reconfortante, casi se había olvidado de lo que era sentir comida caliente en el estómago. «Come despacio», le dijo Carmen, sonriendo. «Hay suficiente para que comas cuanto necesites». Emiliano asintió y, obedeciendo, comenzó a comer con calma, aunque cada bocado parecía calmar el hambre y el dolor que llevaba consigo desde hacía días. Mientras comía, miraba a Carmen con curiosidad y desconfianza. Ella se sentó frente a él, observándolo en silencio, como si no quisiera incomodarlo, pero al mismo tiempo,
con la firme decisión de no dejarlo solo. Unos minutos después, un chico mayor apareció en la puerta de la cocina. Tenía el cabello oscuro y los ojos serios. Llevaba una mochila y miraba a Emiliano con una mezcla de sorpresa e incomodidad. Era Raúl, el hijo de Carmen, que acababa de regresar de la escuela. ¿Quién es?, preguntó Raúl, mirando a su madre y luego a Emiliano, sin entender por qué había un niño extraño en su casa. Se llama Emiliano, lo encontré en la calle. No tenía a dónde ir y no podía dejarlo allí, con este frío. Raúl, quiero que seas amable con él. Raúl bufó, mostrando su descontento. Aunque no dijo nada más, sus gestos dejaban claro que no estaba del todo feliz con la situación. Carmen lo ignoró y le pidió a Emiliano que terminara de comer antes de mostrarle dónde podía dormir. Raúl se fue a su cuarto, sin mirar atrás, y Carmen continuó sentada al lado de Emiliano, quien ahora se sentía un poco menos solo, aunque aún le costaba entender por qué esa mujer estaba siendo tan amable. Esa noche, Carmen preparó un colchón en la sala para Emiliano, cubriéndolo con una manta gruesa que parecía abrazarlo con una calidez que él no había sentido en mucho tiempo. Mientras se acostaba, Emiliano sintió una mezcla de emociones que no podía entender. Sentía gratitud y al mismo tiempo miedo, como si en cualquier momento alguien fuera a decirle que todo había sido un sueño. Antes de apagar la luz, Carmen se acercó y le dio un beso en la frente, algo que hizo que Emiliano cerrara los ojos, conteniendo las lágrimas. Aquel gesto tan simple y tan lleno de cariño le hizo darse cuenta de cuánto había anhelado un acto de afecto en todo ese tiempo. «Buenas noches, Emiliano. Estás a salvo aquí», dijo Carmen en voz baja, mientras apagaba la luz. Emiliano cerró los ojos, intentando creer en esas palabras. Durante años, había aprendido que nada en su vida era seguro, que el mundo era un lugar hostil, donde solo podía confiar en sí mismo. Pero esa noche, en medio del silencio, sintió algo diferente. Tal vez, solo tal vez, había encontrado un lugar donde podía quedarse. En la oscuridad, Emiliano escuchó el leve murmullo de Raúl en la habitación contigua, susurrando a su madre en voz baja. Aunque no pudo entender las palabras, sintió que la relación con Raúl no sería fácil y que aquella familia, que lo había acogido sin saber nada de él, enfrentaría retos para aceptarlo completamente. Capítulo 2. Un nuevo comienzo. Emiliano despertó al amanecer, desorientado. Por unos instantes, pensó que aún estaba en la calle, pero al ver el techo sobre su cabeza y sentir el calor de la manta que lo cubría, recordó dónde estaba. Estaba en la casa de doña Carmen, la mujer que lo había encontrado y ofrecido refugio. En el aire, flotaba el aroma de café recién hecho y el sonido lejano de cucharas y platos. Era la primera vez en mucho tiempo que despertaba con la sensación de estar a salvo. Con algo de timidez, Emiliano se sentó en el colchón improvisado en el que había dormido y miró a su alrededor. El lugar era pequeño y humilde, pero lleno de detalles acogedores, una planta junto a la ventana, fotos de la familia en la pared y algunos libros desgastados en una estantería. Por un momento, Emiliano se permitió pensar que tal vez, solo tal vez, había encontrado un lugar al que podría llamar hogar. Poco después, doña Carmen apareció en la sala con una sonrisa cálida. «Buenos días, Emiliano. ¿Dormiste bien?», preguntó con amabilidad mientras le tendía una taza de leche caliente. Emiliano asintió tímidamente, agradecido por la leche. Tomó la taza con ambas manos y bebió un sorbo. El calor de la leche llenó su estómago vacío, y sintió una gratitud que no pudo expresar con palabras. «Gracias, doña Carmen», murmuró, aún sorprendido por la amabilidad de aquella mujer. «Nada de gracias, hijo. Mientras estés aquí, quiero que te sientas en casa», le dijo Carmen, dándole una palmadita en la espalda. Ven a desayunar. Tengo algo más para ti». Emiliano siguió a doña Carmen hasta la pequeña cocina, donde encontró un plato con huevos revueltos y un trozo de pan calientito. Para él, aquello era un banquete. No recordaba la última vez que había comido algo así, y aunque sentía un poco de vergüenza, el hambre fue más fuerte. Comió en silencio, pero su corazón estaba lleno de una gratitud silenciosa que no sabía cómo expresar. Mientras Emiliano desayunaba, un sonido en el pasillo le llamó la atención. Raúl, el hijo adolescente de doña Carmen, apareció en la puerta de la cocina con una expresión seria y algo somnolienta. Miró a Emiliano con curiosidad y luego a su madre, como si aún no entendiera qué hacía ese niño desconocido en su casa. «¿Va a quedarse aquí?», preguntó Raúl en tono seco. Doña Carmen le dirigió una mirada de advertencia y respondió con firmeza. «Raúl, Emiliano es nuestro invitado y quiero que lo trates bien. Él necesita un lugar donde estar y, mientras podamos, quiero que esté aquí con nosotros». Raúl no pareció muy convencido y bufó, mirando a Emiliano con una mezcla de desdén y curiosidad. Emiliano bajó la mirada, sintiendo una punzada de incomodidad. Aunque estaba agradecido de tener un techo y comida,
La actitud de Raúl le recordaba que no todos en esa casa estaban contentos con su presencia. Cuando terminó de desayunar, doña Carmen le dio a Emiliano una muda de ropa limpia. La ropa no era nueva, pero estaba en buen estado y olía a jabón. Emiliano aceptó agradecido y fue al baño para cambiarse. Al verse en el espejo, apenas reconoció su reflejo. Sin la suciedad de los días en la calle y con ropa limpia, se veía diferente. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió un poco más como un niño normal. Más tarde, mientras Emiliano ayudaba a doña Carmen a lavar los platos, ella aprovechó para hacerle algunas preguntas. Emiliano, hijo, ¿quieres contarme algo sobre ti? ¿Tienes alguna familia? Emiliano dudó. No quería hablar de su vida antes de llegar allí. Sentía que esos recuerdos eran pesados, como si cargar con ellos lo hiciera vulnerable. Después de unos segundos, solo dijo: no, mis papás ya no están. Doña Carmen lo miró con comprensión, sin presionarlo. Solo le dio una palmadita en el hombro y sonrió. No te preocupes, hijo. Aquí siempre tendrás algo de comer y un lugar para descansar, ¿sí? Emiliano asintió, sintiéndose más tranquilo. Aunque aún sentía un nudo en el estómago, la calidez de las palabras de doña Carmen lo hacía sentir un poco menos solo en el mundo. Sin embargo, la relación con Raúl continuaba siendo difícil. A pesar de los intentos de doña Carmen por suavizar las tensiones, Raúl seguía mostrando una actitud distante y fría hacia Emiliano. Para él, Emiliano era un extraño que había invadido su espacio. Y aunque doña Carmen intentaba que ambos se acercaran, Raúl no hacía mucho esfuerzo por ocultar su descontento. Una tarde, mientras Raúl practicaba con una pelota en el patio trasero, Emiliano se acercó con cautela, tratando de establecer una conexión. Observó los movimientos hábiles de Raúl con la pelota y sintió una mezcla de admiración y envidia. Él también solía jugar un poco, pero nunca había tenido la oportunidad de practicar en serio. ¿Te gusta el fútbol?, preguntó Emiliano tímidamente. Raúl lo miró con recelo, sin dejar de patear la pelota. Sí, juego en el equipo de la escuela. Pero dudo que tú sepas mucho de eso, respondió con indiferencia. Emiliano se quedó en silencio, sintiéndose herido, pero intentó no demostrarlo. Sabía que Raúl no quería aceptarlo, y aunque aquello le dolía, no tenía muchas opciones. Sin embargo, en el fondo, esperaba que, con el tiempo, las cosas pudieran mejorar entre ellos. Esa noche, después de que Emiliano se fue a dormir, doña Carmen se acercó a Raúl en la cocina. Sabía que su hijo estaba teniendo problemas para aceptar a Emiliano y quería hablar con él al respecto. Raúl, sé que esto no es fácil para ti. Pero Emiliano no tiene a nadie más. Está solo en el mundo, hijo. Él necesita un lugar donde sentirse seguro, y quiero que intentes ser amable con él. Ayúdalo a sentirse parte de esta familia, aunque sea solo por un tiempo, ¿sí? Raúl miró a su madre, y aunque no respondió de inmediato, en su interior comenzaba a entender las palabras de ella. No era fácil aceptar a Emiliano, pero tampoco podía ignorar que él no había elegido esa situación. Asintió en silencio y su madre lo abrazó. Al día siguiente, Raúl se acercó a Emiliano mientras él ayudaba a doña Carmen en la cocina. Sin mucha ceremonia, le lanzó una pelota de fútbol, con una sonrisa leve, dijo: ¿quieres practicar un poco? Emiliano se quedó sin palabras por un momento. La invitación de Raúl era una sorpresa, y aunque sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer, en ese instante sintió que tal vez, solo tal vez, había encontrado en Raúl a alguien con quien podría construir una amistad. Bajo la luz del sol, los dos chicos comenzaron a patear la pelota en el patio, y aunque ninguno lo mencionó, ambos sentían que este era el comienzo de algo nuevo. Capítulo 3. Ecos de un pasado. Emiliano comenzaba a adaptarse a su nueva vida en casa de doña Carmen. Los días pasaban en una mezcla de tranquilidad y silencios cautelosos, en especial con Raúl, quien, a pesar de haber mostrado una pequeña apertura, seguía manteniendo cierta distancia. Sin embargo, aquella chispa de compañerismo que surgió cuando comenzaron a jugar fútbol en el patio había crecido lo suficiente como para que Emiliano empezara a sentir que, de alguna forma, podía confiar en él. Aunque Raúl era reservado y algo hosco, Emiliano veía en su actitud una dureza que, en el fondo, parecía más una máscara que una realidad. Una tarde, mientras ambos jugaban en el patio bajo la cálida luz del sol, Emiliano decidió aprovechar el momento para preguntar algo que tenía en mente desde hacía tiempo. «Oye, Raúl, ¿siempre has vivido aquí?», preguntó Emiliano con curiosidad, deteniendo la pelota entre sus pies. Raúl miró a Emiliano por un instante, con una expresión seria, antes de responder. «Sí, siempre hemos vivido aquí, mi mamá y yo», respondió Raúl, pateando la pelota suavemente hacia Emiliano. «Bueno, al menos desde que tengo memoria. Mi papá se fue cuando yo era pequeño. Apenas lo recuerdo.
Emiliano asintió en silencio, comprendiendo un poco más por qué Raúl era como era. Ambos habían perdido a alguien importante en sus vidas, y aunque cada uno lidiaba con esa pérdida de manera diferente, en el fondo, compartían el mismo dolor. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. La pelota rodaba de un lado a otro mientras el viento fresco de la tarde susurraba entre los árboles. Era un momento tranquilo, casi pacífico, pero cargado de pensamientos que ninguno de los dos se atrevía a expresar en voz alta. Esa misma noche, después de cenar, doña Carmen invitó a Emiliano a sentarse junto a ella en la sala. Sabía que el niño aún llevaba consigo muchas heridas del pasado, heridas que no se curarían de un día para otro, pero deseaba ayudarlo a sanar poco a poco. Emiliano, he notado que te cuesta hablar de tu vida antes de llegar aquí. Y quiero que sepas que no tienes que contarme nada si no quieres, pero quiero que te sientas libre de hacerlo cuando te sientas listo. Emiliano miró a doña Carmen, sintiendo una mezcla de gratitud y tristeza. Hablar de su pasado era doloroso, pero sentía que podía confiar en ella. Tomó una respiración profunda y, con voz temblorosa, comenzó a hablar. Mis papás, ellos se fueron hace tiempo. Mi mamá siempre trató de cuidarme, pero hubo un momento en el que no pudo más, dijo, con los ojos humedecidos. Me dejó en un parque, y desde entonces he estado solo, hasta que usted me encontró. Doña Carmen lo abrazó suavemente, permitiéndole desahogar su dolor en ese abrazo. No le preguntó más, sabía que eso era suficiente por ahora y que cada recuerdo compartido era un paso hacia adelante para Emiliano. Pasaron algunos días, y poco a poco Emiliano comenzó a sentir que aquel lugar se estaba convirtiendo en su hogar. Por las mañanas ayudaba a doña Carmen en las labores de la casa, y por las tardes, cuando Raúl regresaba de la escuela, ambos solían jugar un rato en el patio. Aunque aún existían momentos de silencio incómodo, su relación iba fortaleciéndose. Una tarde, Raúl llegó de la escuela con una gran sonrisa, lo cual era raro en él. Parecía emocionado y, sin esperarse a entrar en la casa, llamó a Emiliano desde el portón. Emiliano, ven aquí, tengo algo que mostrarte. Emiliano salió corriendo, intrigado. Raúl llevaba algo entre las manos, era un par de guantes de portero, un poco desgastados pero todavía en buen estado. ¿Te gustan? Me los dio un amigo de la escuela. Dijo que ya no los necesitaba, y pensé que te vendrían bien. Así podrás jugar conmigo en el equipo, aunque sea solo en el patio. Emiliano no podía creerlo. Miró los guantes y luego a Raúl, sin saber qué decir. Jamás había recibido un regalo de ese tipo, y mucho menos uno relacionado con algo que realmente le emocionaba. Gracias, Raúl, dijo finalmente, con una gran sonrisa en el rostro. Son increíbles. Raúl le dio una palmada en la espalda y ambos se dirigieron al patio. Durante horas, jugaron al fútbol, riendo y practicando, como si todo el peso de sus vidas se hubiera desvanecido en ese momento. Para Emiliano, aquella era una tarde mágica, llena de alegría y esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que pertenecía a algún lugar, y que alguien se preocupaba por él. Al caer la noche, Emiliano se sentía exhausto pero feliz. Mientras ayudaba a doña Carmen a recoger la cocina, no pudo evitar compartir su alegría con ella. Raúl me regaló unos guantes de portero, nunca había tenido algo así, le dijo, sin poder ocultar su emoción. Doña Carmen lo miró con ternura y le dio un abrazo. Me alegra tanto que Raúl esté siendo amable contigo, Emiliano. Eres parte de esta familia, y ambos queremos que te sientas querido aquí. Esa noche, Emiliano se fue a dormir con una sonrisa en el rostro, agradecido por la bondad que había encontrado en esa casa. Sin embargo, en el fondo de su corazón, aún temía que todo esto fuera demasiado bueno para ser verdad. Pero aquella noche, decidió dejar de lado sus temores y simplemente disfrutar de ese momento. Sin que lo supieran, el destino tenía aún más desafíos para Emiliano, pruebas que pondrían a prueba los lazos que había creado en esa familia. Capítulo 4. La sombra del pasado. El clima cálido y las tardes jugando fútbol en el patio se habían vuelto una rutina para Emiliano, quien cada vez se sentía más integrado en la familia de doña Carmen. Con Raúl, la relación era ahora casi de hermanos, se molestaban, competían en cada jugada y reían juntos, como si llevaran toda la vida compartiendo esos momentos. Para Emiliano, la vida en la pequeña casa comenzaba a parecer un sueño, una oportunidad de redescubrirse y de olvidar, al menos un poco, el doloroso pasado que había dejado atrás. Sin embargo, una tarde, mientras Raúl y Emiliano jugaban en el patio, apareció un hombre extraño en la puerta de la casa. Era alto, con una gorra de béisbol y una chaqueta gastada. Su expresión era dura, y su mirada, penetrante, se clavó en Emiliano de una manera que lo hizo retroceder. Doña Carmen salió de la casa y al ver al hombre, frunció el ceño, en un gesto de reconocimiento. ¿En qué puedo ayudarlo?, preguntó ella,
con una voz firme, claramente intentando proteger a Emiliano de la presencia del desconocido. El hombre no respondió de inmediato. Solo observó a Emiliano con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Luego, sin dejar de mirar al niño, dijo en tono áspero: «Escuché que hay un chico por aquí que podría ser el que busco. Creo que lo llamaron Emiliano». Al escuchar su nombre en boca de ese extraño, Emiliano sintió cómo se le aceleraba el corazón. No sabía quién era aquel hombre, pero la forma en que lo miraba lo llenaba de inquietud. Doña Carmen, notando la incomodidad del niño, le pidió que entrara a la casa y, después de un instante de vacilación, Emiliano obedeció. Desde la ventana, Emiliano observaba la conversación entre Doña Carmen y el hombre, que parecía cada vez más acalorada. Raúl se acercó a él y miró al hombre con desconfianza. «¿Quién crees que sea?», preguntó Raúl, casi en un susurro. Emiliano negó con la cabeza, sintiendo un nudo en el estómago. «No lo sé, pero no me gusta cómo me miró». Después de un par de minutos, Doña Carmen finalmente logró que el hombre se marchara. Entró en la casa con una expresión tensa y, tras asegurarse de que el hombre se había ido, miró a Emiliano con ojos preocupados. «Ese hombre decía que te conocía de algún lugar», dijo, intentando mantener la calma. «¿Sabes quién podría ser, Emiliano? ¿Tienes alguna idea?». Emiliano negó con la cabeza, aunque en el fondo, ciertos recuerdos oscuros comenzaban a revolverse en su mente. Durante su tiempo en la calle, había conocido a varias personas, algunas amables, pero otras de las que prefería mantenerse alejado. Aunque no podía recordar a aquel hombre en específico, su instinto le decía que no era alguien de fiar. Pasaron los días, y Emiliano trató de dejar el encuentro con aquel extraño en el olvido. Sin embargo, Doña Carmen comenzó a notar un cambio en su comportamiento. Emiliano se volvía más reservado, sus risas eran menos frecuentes, y a veces parecía ensimismado, perdido en sus propios pensamientos. Por las noches, Emiliano tenía pesadillas que lo despertaban sobresaltado, y a pesar de que intentaba no preocupar a Doña Carmen, era evidente que algo no andaba bien. Una noche, mientras estaba en la sala ayudando a Doña Carmen a doblar la ropa, ella decidió abordar el tema de manera directa. «Emiliano, hijo, sé que el encuentro con ese hombre te ha inquietado. ¿Te gustaría hablar de eso?», le preguntó en tono amable. Emiliano dudó por un momento, pero finalmente decidió abrirse. Doña Carmen, cuando vivía en la calle, conocía muchas personas, y no todas eran buenas. Algunos solo me ignoraban, pero otros intentaban aprovecharse de los que estábamos solos. No sé si ese hombre era uno de ellos, pero no quiero que me encuentre. No quiero regresar a esa vida». Doña Carmen escuchó en silencio, con una expresión de tristeza y determinación en el rostro. «Entiendo, Emiliano. Aquí estás seguro, te lo prometo. Nadie va a llevarte a ningún lado si tú no quieres». Doña Carmen le dio un apretón en el hombro y le sonrió, tratando de tranquilizarlo. «Somos una familia, y haremos lo que sea necesario para protegerte». Las palabras de Doña Carmen le dieron a Emiliano un poco de paz, pero no lograron disipar por completo la inquietud en su corazón. A pesar de la promesa de seguridad, aún temía que su pasado pudiera alcanzarlo y destruir todo lo que había logrado construir con su nueva familia. La situación alcanzó un punto crítico una tarde cuando, al regresar de la tienda con Doña Carmen, Emiliano vio al hombre nuevamente, esperándolos en la esquina de la cuadra. El hombre los observaba con una sonrisa inquietante, como si supiera que no podrían escapar de él. Doña Carmen tomó la mano de Emiliano y apresuró el paso, intentando ignorar al hombre. Sin embargo, al llegar a la puerta de la casa, el hombre comenzó a seguirlos, llamando a Emiliano por su nombre. Emiliano sintió como el pánico se apoderaba de él, y sin poder contenerse, comenzó a correr hacia dentro de la casa, buscando refugio. Doña Carmen se plantó frente al hombre, impidiéndole el paso. «No sé qué quiere de Emiliano, pero le advierto que no le permitiré hacerle daño. Este niño ahora es parte de mi familia, y no dejaré que lo asuste de esa manera». El hombre sonrió con cinismo y se ajustó la gorra, sin quitarle la mirada a Doña Carmen. «Solo estoy buscando al chico por unos asuntos pendientes. Pero si se interpone, señora, quizá tenga que reconsiderar mi manera de resolver esto». Con el corazón latiendo con fuerza, Doña Carmen cerró la puerta de golpe y aseguró las cerraduras. Tomó una respiración profunda y fue a buscar a Emiliano, quien estaba sentado en el suelo, escondiéndose en un rincón de la sala. «Emiliano, no te preocupes, hijo. No voy a dejar que nada malo te pase. Mañana hablaremos con un amigo mío, alguien que pueda ayudarnos a asegurarnos de que ese hombre no vuelva a molestarte». Esa noche, Raúl también se unió al esfuerzo de calmar a Emiliano, asegurándole que lo protegerían y que no dejarían que nadie lo alejara de su hogar. Los tres pasaron la noche en la sala, hablando en voz baja y haciendo planes para enfrentar cualquier cosa que fuera necesaria para proteger a Emiliano.
El hombre no se daría por vencido fácilmente, y los lazos que Emiliano había forjado con su nueva familia pronto se verían puestos a prueba como nunca antes. Capítulo 5. Unidos por el valor. La situación se volvió cada vez más tensa. Emiliano apenas podía concentrarse en sus actividades diarias, siempre temeroso de que aquel hombre misterioso volviera a aparecer. Doña Carmen también se mantenía alerta, y a cada paso vigilaba que nadie lo siguiera. Por las noches, Emiliano apenas dormía, y aunque Raúl intentaba hacerle compañía para distraerlo, el miedo persistente era difícil de combatir. Al día siguiente, Doña Carmen decidió tomar cartas en el asunto. Fue a visitar a un amigo de confianza, el señor Ricardo, quien era un antiguo abogado retirado que vivía a unas pocas cuadras de su casa. Él había ayudado a Doña Carmen en el pasado y era conocido en la comunidad por defender causas justas. Al ver la preocupación en el rostro de Doña Carmen, el señor Ricardo no dudó en ofrecer su ayuda. «Carmen, no puedo creer que alguien esté acosando a Emiliano así. Aún no entiendo qué intenciones puede tener ese hombre, pero te prometo que voy a hacer todo lo posible para mantener a tu familia a salvo», aseguró el señor Ricardo, poniéndole una mano en el hombro. Doña Carmen le agradeció profundamente y le explicó todo lo que Emiliano le había contado. El señor Ricardo escuchó cada palabra con atención. Después de unos minutos de reflexión, le propuso una idea. «Carmen, lo primero que debemos hacer es reunir toda la información posible sobre Emiliano. Dices que no tiene documentos ni registros familiares. Si conseguimos formalizar su adopción y hacer los trámites legales necesarios, nadie podrá reclamarlo sin pruebas. Con la ley de nuestro lado, nadie podrá venir y llevárselo sin autorización». Doña Carmen asintió, decidida. Había pensado en la adopción muchas veces, pero no sabía cómo manejarlo y temía que Emiliano pudiera no querer hacerlo oficialmente. Sin embargo, estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para protegerlo. Esa misma tarde, al regresar a casa, reunió a Emiliano y a Raúl en la sala para hablar con ellos. «Emiliano, Raúl, quiero hablar con ustedes de algo importante», comenzó Doña Carmen, mirándolos con seriedad pero también con ternura. «Emiliano, sé que no quieres hablar mucho de tu pasado y lo entiendo, pero tengo que preguntarte algo. ¿Te gustaría que te adoptara formalmente, para que legalmente seas parte de esta familia? Eso nos ayudaría a protegerte, a asegurarnos de que nadie pueda llevarte sin nuestro consentimiento». Emiliano se quedó en silencio, asimilando lo que Doña Carmen acababa de proponer. Nunca había pensado en ser adoptado. La vida en la calle le había enseñado a no esperar que alguien lo reclamara como suyo. Pero ahora, ante la posibilidad de pertenecer oficialmente a una familia, sintió un calor que le llenaba el corazón, una mezcla de alivio y esperanza. «Entonces, ¿usted sería mi mamá de verdad?», preguntó Emiliano, apenas creyendo lo que decía. Doña Carmen asintió con una sonrisa cálida, y al ver su expresión de cariño, Emiliano no pudo evitar sonreír también. «Sí, Emiliano. Serías mi hijo, oficialmente y para siempre. Nadie podría venir y separarnos. Seríamos una familia legalmente». Raúl, al ver la emoción de Emiliano, también se unió al abrazo que ambos compartían. Aunque al principio había sido reticente a aceptar a Emiliano en su vida, con el tiempo había desarrollado un fuerte lazo con él. Para Raúl, Emiliano era su hermano, y ahora entendía lo importante que era asegurarse de que nada ni nadie rompiera esa relación. Sin embargo, el camino para formalizar la adopción no sería sencillo. Doña Carmen y el señor Ricardo tendrían que demostrar que Emiliano había sido abandonado y que no tenía parientes que pudieran reclamarlo. Este proceso podría llevar tiempo, pero todos estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario. Los días pasaron, y el señor Ricardo comenzó los trámites legales, visitando oficinas y reuniendo documentos que avalaran la situación de Emiliano. Pero justo cuando parecía que todo estaba encaminado, el hombre misterioso volvió a aparecer, esta vez esperando afuera de la escuela de Raúl y Emiliano. Al verlo desde la distancia, Emiliano sintió un nudo en el estómago y una mezcla de pánico y rabia. Sin embargo, esta vez decidió enfrentarse a su miedo. Respiró hondo y, acompañado de Raúl, se acercó al hombre, quien sonrió al verlos. «Veo que finalmente estás dispuesto a hablar, Emiliano», dijo el hombre, con una expresión que mezclaba cinismo y satisfacción. Emiliano apretó los puños, sintiendo el apoyo de Raúl junto a él, y respondió con firmeza. «No sé quién eres ni por qué me sigues, pero no tienes derecho a molestarme. Yo ya tengo una familia, y no quiero tener nada que ver contigo». El hombre soltó una carcajada y, sin inmutarse, dio un paso hacia ellos. «No seas tan ingenuo, muchacho. Solo quiero asegurarme de que estés donde te corresponde. Me han pagado bien para encontrarte, y no me iré sin llevarte conmigo». Raúl, enfurecido por la amenaza hacia su hermano, se interpuso entre Emiliano y el hombre. «Él no irá a ningún lado contigo. Si vuelves a molestarlo,
te arrepentirás, dijo Raúl, alzando la voz y demostrando una valentía inesperada para su edad. La confrontación llamó la atención de algunos adultos que pasaban cerca. Al ver que la situación podía complicarse, el hombre retrocedió lentamente, lanzando una última mirada amenazante a Emiliano. Esto no ha terminado, Emiliano. Pronto nos volveremos a ver. Con esas palabras, se alejó, dejando a Emiliano y a Raúl con el corazón acelerado. Los dos hermanos se abrazaron en silencio, conscientes de que aquella situación estaba lejos de resolverse, pero al menos habían demostrado que no estaban dispuestos a ceder ante el miedo. Esa noche, al contarle a doña Carmen lo sucedido, ella los abrazó a ambos y les prometió que se mantendrían unidos, sin importar lo que viniera. Había una fuerza en esa familia que ningún extraño podría romper. Con el apoyo del señor Ricardo y su propia determinación, doña Carmen sabía que superarían cualquier obstáculo. Aunque el camino parecía cada vez más peligroso, Emiliano sabía que, con su familia a su lado, estaría listo para enfrentar cualquier amenaza que se presentara. Capítulo 6. La decisión más difícil. El clima en la casa de doña Carmen se había vuelto tenso tras el último encuentro con el hombre misterioso. Emiliano vivía en un constante estado de alerta, sus noches se llenaban de pesadillas, y Raúl, aunque intentaba mantener la calma, no dejaba de preocuparse por su hermano. Doña Carmen, por su parte, hacía todo lo posible por proteger a sus hijos, incluso tomando medidas adicionales para asegurarse de que nadie pudiera seguirlos o acercarse a ellos sin su consentimiento. Mientras los días pasaban, el señor Ricardo continuaba con los trámites para la adopción de Emiliano. La situación legal era complicada. Al no tener registros de su pasado, demostrar que Emiliano no tenía otros familiares dispuestos a cuidarlo era un proceso largo y lleno de burocracia. A pesar de todo, el señor Ricardo no se desanimaba. Su amistad con doña Carmen y el afecto que empezaba a sentir por Emiliano lo impulsaban a continuar sin importar cuántos obstáculos encontrara. Una tarde, mientras Raúl y Emiliano jugaban en el patio, el señor Ricardo llegó a la casa con una expresión seria. Doña Carmen, quien ya intuía que algo sucedía, lo recibió con cierta preocupación. ¿Qué pasó, Ricardo? ¿Todo está bien?, preguntó, sin poder ocultar su inquietud. Ricardo la miró con calma, intentando no alarmarla más de lo necesario. Carmen, necesito hablar contigo y con Emiliano. Hay algo importante que deben saber. Tal vez haya una solución para todo esto, pero debo explicarles bien. Doña Carmen asintió, sin decir más, y llamó a Emiliano y a Raúl para que entraran. Al ver la expresión seria de Ricardo, Emiliano sintió que algo importante estaba por suceder, y aunque se sentía nervioso, estaba dispuesto a escuchar. Ricardo comenzó a hablar con voz pausada y tranquila, dirigiéndose especialmente a Emiliano. Emiliano, he investigado bastante sobre tu caso y he encontrado algunos datos que pueden ser importantes. Por desgracia, parece que alguien ha estado preguntando por ti en la ciudad, no solo ese hombre, sino alguien más. No tengo muchos detalles, pero hay indicios de que podrían ser tus familiares biológicos. Emiliano sintió un nudo en el estómago. La posibilidad de que su familia biológica estuviera buscándolo lo llenaba de confusión y miedo. No podía imaginar quién de su pasado podría querer encontrarlo después de tanto tiempo. ¿Mi familia?, preguntó Emiliano, con una mezcla de sorpresa y temor. Ricardo asintió lentamente, observando su reacción. No lo sé con certeza, Emiliano. Es solo una posibilidad, pero debemos prepararnos. Y hay algo más. No quiero que tomes esto como una obligación, pero hay una opción que podríamos considerar. Podrías hablar con esta persona y, si resulta ser de confianza, podría ayudarte a cerrar esta etapa de tu vida, a entender mejor de dónde vienes. Eso te ayudaría en el proceso de adopción. Doña Carmen miró a Emiliano, buscando algún indicio de cómo se sentía. Ella sabía que el niño guardaba cicatrices profundas de su pasado y que enfrentarse a esos recuerdos no sería fácil. Sin embargo, si había una oportunidad de que Emiliano pudiera enfrentar y resolver parte de su historia, estaba dispuesta a apoyarlo. Emiliano, hijo, no tienes que hacer esto si no quieres, le dijo, tomando su mano con suavidad. Solo quiero que sepas que te apoyaremos en cualquier decisión que tomes. Ya eres parte de nuestra familia, y nada cambiará eso. Raúl, quien había estado escuchando en silencio, también intervino. Hermano, si decides hacerlo, no estás solo. Yo estaré contigo en todo momento. Emiliano miró a su familia, sintiendo un calor reconfortante en el pecho. Estaba asustado, pero también sabía que enfrentarse a su pasado era necesario si quería seguir adelante sin miedo. Quiero hacerlo, dijo finalmente, con voz temblorosa pero decidida. Quiero saber quién me dejó y por qué. Tal vez eso me ayude a entender y a dejar el pasado atrás. El señor Ricardo asintió, satisfecho con la valentía de Emiliano,
y comenzó a organizar un encuentro con la persona que había estado preguntando por él. Le aseguró a doña Carmen que estaría presente en la reunión y que tomaría todas las precauciones necesarias para proteger a Emiliano en caso de que surgiera cualquier problema. Los días previos a la reunión fueron de mucha tensión para todos. Emiliano intentaba prepararse mentalmente, aunque no podía evitar las preguntas que rondaban en su mente. ¿Quién lo estaba buscando? ¿Podría ser algún miembro de su familia biológica? ¿Y qué pasaría después de conocer a esa persona? Finalmente, el día del encuentro llegó. Ricardo los llevó a un pequeño café en una zona discreta de la ciudad. Doña Carmen y Raúl estaban a su lado, brindándole apoyo, mientras esperaban con paciencia. Después de unos minutos, una mujer apareció en la puerta del café y se acercó lentamente a ellos. Emiliano la observó, tratando de encontrar algún rasgo familiar, pero no reconoció su rostro. La mujer, que parecía tener unos 30 y tantos años, lo miró con una mezcla de tristeza y arrepentimiento. Era evidente que había pasado por muchas cosas en su vida, y su expresión reflejaba una carga de dolor. ¿Emiliano?, preguntó, con voz suave. Él asintió, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. No sabía quién era esa mujer, pero en su mirada había algo que lo hacía sentir incómodo y a la vez intrigado. La mujer se sentó frente a él y miró a doña Carmen y a Ricardo, como buscando su aprobación para continuar. Al recibir un gesto de asentimiento, comenzó a hablar, dirigiéndose a Emiliano. Emiliano, no sé si me recordarás, pero soy tu tía Leticia. Fui quien te cuidó cuando eras más pequeño, hasta que tuve que tomar decisiones difíciles. Emiliano parpadeó, sorprendido. No tenía recuerdos claros de ella, pero había algo en su tono de voz que le resultaba familiar. ¿Por qué me dejaste?, preguntó, casi en un susurro, mientras sus manos temblaban ligeramente. Leticia suspiró, con los ojos llenos de lágrimas. No fue una decisión fácil. Era joven, no tenía recursos, y mi vida era complicada. Traté de buscar ayuda, pero, al final, no encontré una manera de cuidarte como debías. Lo siento tanto, Emiliano. Sé que te dejé solo y no sabes cuánto me arrepiento. La sinceridad en sus palabras y la tristeza en su rostro parecían genuinas. Emiliano no sabía qué pensar. Había deseado tanto escuchar alguna explicación que le ayudara a entender, pero ahora que la tenía frente a él, se sentía perdido. Doña Carmen, al ver la confusión de Emiliano, tomó su mano para reconfortarlo. No tienes que tomar una decisión ahora, Emiliano. Solo recuerda que ya tienes una familia aquí, le dijo en voz baja, dándole fuerzas para enfrentar ese momento. Leticia asintió, comprendiendo el dolor que había causado. Le extendió una pequeña caja a Emiliano. Esto es todo lo que pude guardar de ti. Es lo único que conservo de esos días. No espero que me perdones, solo quiero que sepas que, aunque te fallé, nunca te olvidé. Emiliano miró la caja, dubitativo, y finalmente la tomó. Sintió que un peso enorme se levantaba de su pecho, aunque el dolor seguía ahí, mezclado con la posibilidad de sanar. Sabía que había encontrado una nueva familia que siempre lo cuidaría, pero enfrentarse a Leticia le daba una oportunidad de comprender y dejar atrás el pasado. A medida que Emiliano comenzaba a cerrar una puerta de su vida, la familia de doña Carmen se unía más que nunca, lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Capítulo 7. Un lazo que el pasado no rompe. Después de aquel encuentro con Leticia, Emiliano se sentía emocionalmente agotado, como si una parte de él hubiera sido liberada de una carga invisible. Sin embargo, el dolor y las preguntas aún persistían, y no estaba seguro de cómo procesar todo lo que había aprendido. Doña Carmen y Raúl lo acompañaron de regreso a casa, sin presionarlo para que hablara, respetando su silencio. Sabían que Emiliano necesitaba tiempo para asimilar todo. Esa noche, Emiliano se encerró en su cuarto y se sentó en su cama, sosteniendo la caja que Leticia le había entregado. No se atrevía a abrirla aún, era como si esa pequeña caja contuviera todo un mundo de recuerdos que aún le resultaban desconocidos. ¿Qué encontraría en su interior? ¿Qué sentimientos surgirían al ver objetos que pertenecían a su pasado? Finalmente, reunió el valor y abrió la caja con manos temblorosas. Dentro encontró una foto vieja y arrugada de un niño pequeño, probablemente él, con una sonrisa radiante. En la foto estaba abrazando a una mujer joven, que debía ser Leticia. También había un pequeño peluche, bastante desgastado, y una carta amarillenta por el tiempo. Con el corazón acelerado, tomó la carta y comenzó a leer. Querido Emiliano, sé que cuando leas esto, no entenderás por qué tomé ciertas decisiones. La vida no fue fácil para mí, y aún menos cuando tuve que dejarte ir. Pero quiero que sepas que no fue porque no te quisiera. Dejarte fue lo más doloroso que he hecho, y me duele saber que posiblemente pienses que no me importaste. Cada noche pensaba en ti,
en cómo estarías y en si habrías encontrado a alguien que pudiera darte lo que yo no pude. Perdóname, Emiliano. Deseo que tengas una vida llena de amor y felicidad. Las lágrimas cayeron por las mejillas de Emiliano mientras leía la carta. Era difícil entender por qué su tía había tomado esa decisión, pero sus palabras lo conmovieron profundamente. Le hizo darse cuenta de que su pasado no había sido producto de una falta de amor, sino de circunstancias difíciles que habían llevado a Leticia a tomar decisiones dolorosas. Unos golpes suaves en la puerta interrumpieron sus pensamientos. Era doña Carmen, quien se acercó con cautela, sin querer invadir su espacio. ¿Puedo entrar, hijo?, preguntó con voz suave. Emiliano asintió y se secó rápidamente las lágrimas antes de que ella entrara. Doña Carmen notó el peluche y la carta en sus manos y se sentó a su lado en la cama, abrazándolo con ternura. No tienes que cargar con esto solo, Emiliano, le dijo, acariciándole el cabello. Todos tenemos partes de nuestro pasado que nos duelen, pero sabes que tienes una familia aquí para ayudarte a sobrellevarlo. Emiliano asintió, tratando de controlar la emoción que lo embargaba. Por primera vez, sentía que podía permitirse mostrar su vulnerabilidad sin temor. Doña Carmen, yo pensaba que nadie me quería. Pensaba que me habían dejado porque no les importaba. Pero esta carta, ella dice que lo hizo porque no tenía otra opción. Doña Carmen asintió, comprensiva. A veces la vida nos obliga a hacer sacrificios. Lo importante es que ahora tienes una familia que te quiere y que siempre estará a tu lado. Lo que pasó en el pasado, no lo puedes cambiar, pero sí puedes decidir cómo enfrentarlo de ahora en adelante. Esa noche, Emiliano durmió con el corazón un poco más tranquilo, sabiendo que ya no estaba solo. Al día siguiente, decidió que quería hablar nuevamente con Leticia. Necesitaba respuestas, pero también quería sanar las heridas que aún persistían. Doña Carmen y el señor Ricardo lo acompañaron al café donde la habían visto la última vez. Al ver a Emiliano, Leticia mostró una expresión de sorpresa, pero también de esperanza. Parecía que ella también estaba ansiosa por hablar. Hola, Emiliano. No esperaba verte tan pronto, pero me alegra que hayas venido, dijo Leticia, con voz temblorosa. Emiliano la miró fijamente, y después de un largo suspiro, se atrevió a preguntar lo que más le inquietaba. ¿Por qué me dejaste? No entiendo, si me querías, ¿por qué no luchaste más por mí? Leticia bajó la mirada, visiblemente afectada. Tomó un respiro profundo y luego habló con sinceridad. Sé que es difícil de entender, Emiliano. Yo era joven, apenas tenía cómo mantenerme, y vivía una vida complicada, rodeada de personas que no me hacían bien. Intenté protegerte, pero no tenía el apoyo ni los medios para darte una vida digna. Decidí que era mejor dejarte ir con la esperanza de que encontraras un hogar donde pudieras crecer seguro y feliz. Las palabras de Leticia calaron en Emiliano, pero también lo ayudaron a entender la difícil situación en la que ella había estado. Aunque el dolor no desaparecía, comenzaba a comprender que ella había hecho lo mejor que podía en ese momento. Ahora tengo una familia, dijo Emiliano con determinación. Doña Carmen y Raúl me han dado un hogar y me han enseñado lo que es el amor. Yo, ya no estoy solo. Leticia esbozó una sonrisa triste, pero genuina. Eso me hace muy feliz, Emiliano. Todo este tiempo, solo deseaba que encontraras a alguien que te amara y te cuidara como mereces. Me duele no haber sido yo quien te diera esa vida, pero estoy agradecida de que hayas encontrado personas que te valoren. El señor Ricardo, que había estado observando en silencio, intervino con calma. Emiliano, Leticia, creo que este es un momento importante para ambos. No es fácil enfrentar el pasado, pero al hacerlo, pueden empezar a sanar. Emiliano se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras del señor Ricardo. Sintió una especie de paz al darse cuenta de que no necesitaba aferrarse al rencor o al dolor. Había encontrado una nueva familia, y ahora entendía que su pasado no determinaba su valor ni su futuro. Después de un rato, Emiliano se acercó a Leticia, y en un acto de perdón y reconciliación, la abrazó. Fue un momento conmovedor, lleno de emoción y de promesas no dichas, pero entendidas. Leticia lo abrazó con fuerza, permitiéndose llorar por primera vez en mucho tiempo. Cuando regresaron a casa, Doña Carmen y Raúl recibieron a Emiliano con abrazos y palabras de cariño. Emiliano les contó lo que había hablado con Leticia y cómo, a pesar del dolor, se sentía más en paz. Gracias, Doña Carmen. Gracias, Raúl. No sé qué haría sin ustedes, dijo Emiliano, con una sonrisa llena de gratitud. Aquí siempre tendrás un hogar, Emiliano. Y recuerda, la familia no siempre es la que te da la vida, sino la que te la llena de amor y de compañía, respondió doña Carmen, mirándolo con ojos llenos de ternura y orgullo. Emiliano sentía que había dado un paso importante en su vida,
pero pronto descubriría que su pasado aún guardaba sorpresas que cambiarían todo. Capítulo 8. El comienzo de un nuevo camino. El sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos cálidos, mientras Emiliano se encontraba en el jardín de la casa de doña Carmen, mirando el horizonte. Ya habían pasado varias semanas desde el encuentro con Leticia, y aunque su vida había dado un giro inesperado, algo dentro de él le decía que ahora podía empezar a escribir su propia historia. Ya no estaba solo, ya no era el niño abandonado que vagaba sin rumbo por las calles. Ahora tenía una familia, un hogar, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que su futuro estaba lleno de posibilidades. Raúl se acercó a él, con una pelota en las manos, sonriendo de manera cómplice. «¿Qué tal, hermano? ¿Pensando en el futuro, o en tus sueños?», preguntó, soltando la pelota y sentándose junto a Emiliano. Emiliano sonrió, aunque todavía sentía una mezcla de emociones encontradas. Había dado un paso importante al perdonar a Leticia, pero la herida seguía allí, de alguna manera, latente. Sin embargo, ahora sabía que podía sanar, y que no estaba solo en ese proceso. «Un poco de todo, Raúl. No sé qué traerá el futuro, pero siento que por fin tengo el control de mi vida». Emiliano respiró profundo, como si ese pensamiento lo liberara de una carga que había estado arrastrando durante años. Raúl le dio una palmada en la espalda, con esa actitud bromista que siempre lo caracterizaba. «Eso es, hermano. Ahora tienes todo el poder para decidir qué quieres hacer con tu vida. Y sabes que siempre estaremos aquí para apoyarte». Emiliano asintió, mirando a su hermano con una gratitud inmensa. A pesar de todas las dificultades, él nunca había estado solo. Doña Carmen, Raúl y el señor Ricardo siempre habían estado a su lado, dándole amor y esperanza cuando más lo necesitaba. Ahora, él también quería ser fuerte para ellos, devolverles un poco de todo lo que le habían dado. A la mañana siguiente, Emiliano y doña Carmen se dirigieron al centro de la ciudad, donde se encontrarían con el abogado para firmar finalmente los papeles de adopción. La espera había sido larga, pero todo parecía encaminarse a su favor. El proceso legal había sido complejo, pero ahora parecía que estaba a punto de terminar. Emiliano sentía nervios, pero también una gran sensación de alivio. Esa firma representaba un nuevo comienzo, el cierre de un capítulo doloroso y la apertura de uno lleno de posibilidades. Cuando llegaron al despacho, el abogado los recibió con una sonrisa cálida. «Emiliano, doña Carmen, Raúl, qué gusto verlos de nuevo», saludó el abogado, mientras les ofrecía asiento. «Estamos listos para firmar, ¿verdad?», preguntó doña Carmen, con la misma sonrisa serena que siempre la caracterizaba. El abogado asintió. «Sí, todo está en orden. Emiliano, después de firmar, serás oficialmente parte de esta familia, con todos los derechos y deberes que eso conlleva. Pero también quiero que sepas algo, más allá de los papeles, lo más importante es lo que sientes en tu corazón. Y me parece que ya tienes muy claro eso». Emiliano miró los papeles frente a él, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Era difícil poner en palabras lo que sentía. Durante tanto tiempo, había buscado respuestas sobre su pasado, pero ahora entendía que lo que realmente importaba no era el origen de su historia, sino lo que haría con ella. «Estoy listo», dijo Emiliano, con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. Después de firmar los papeles, Emiliano se levantó y miró a doña Carmen, Raúl y el abogado. «¿Sabes, mamá?», dijo Emiliano, mirando a doña Carmen, «ya no tengo miedo. Antes tenía miedo de que, si mi pasado salía a la luz, todo lo que había construido aquí se desmoronara. Pero ahora sé que lo que realmente importa es lo que soy ahora, y la familia que tengo». Doña Carmen lo miró con una sonrisa llena de orgullo. «Eres nuestro hijo, Emiliano. No importa de dónde vienes, sino el corazón que tienes. Y hoy, más que nunca, sabemos que esta familia está completa». Emiliano abrazó a doña Carmen, y luego a Raúl. El abrazo fue largo, sincero, como un testimonio de todo lo que habían pasado juntos y de lo que aún les quedaba por vivir. El futuro ya no le parecía incierto ni aterrador. Sabía que, aunque la vida no siempre fuera fácil, contaba con el amor incondicional de su nueva familia. Cuando salieron del despacho, el aire fresco de la mañana los envolvió, y Emiliano respiró profundamente, como si por fin pudiera llenar sus pulmones de esperanza. El futuro ya no era algo que lo asustara, sino algo que deseaba explorar. Sabía que siempre habría retos, pero ahora los enfrentaría con una fuerza renovada. Su historia no había terminado, pero ahora estaba escribiendo el siguiente capítulo. Esa tarde, de regreso en casa, Emiliano se sentó en su habitación, mirando el peluche que Leticia le había dado, junto a la foto y la carta. Sabía que esos objetos representaban algo más que recuerdos, eran símbolos de una vida que había dejado atrás, pero que también lo habían ayudado a convertirse en la persona que era ahora. No era el mismo niño de antes,
y no lo sería nunca más. Con una sonrisa tranquila, Emiliano dejó los recuerdos en su escritorio y se unió a su familia en la cocina, donde doña Carmen preparaba su platillo favorito. Raúl estaba sentado en la mesa, contándole historias sobre sus propias travesuras de niño. Emiliano se unió a la conversación, riendo, sintiendo que todo estaba en su lugar. Hoy celebramos mucho más que una firma, dijo Raúl, mirando a Emiliano con complicidad. Hoy celebramos que somos una familia. Emiliano sonrió y levantó su vaso en señal de agradecimiento. Ya no tenía que buscar su lugar en el mundo, porque había encontrado un hogar en las personas que lo amaban. Y así llegamos al final de esta emotiva historia de Emiliano. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de acompañarlo en su viaje de superación, perdón y reencuentro. Si te conmovió esta historia y quieres ver más contenido como este, no olvides darle like al video y suscribirte a mi canal para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos. Tu apoyo es muy importante y me motiva a seguir compartiendo historias que toquen el corazón. Gracias por haber estado aquí, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!